era el agua que iba a llegar, y entonces, por tanto, pues las plantas pues no son adecuadas o están sobredimensionadas. Pero otro tema muy importante y muy común es la falta de infraestructura complementaria, ¿no? O sea, se construyen las plantas, pero no se construyen los colectores, no hay redes de alcantarillado, o a veces sí las hay, pero la gente no se conecta a la red, ¿no? Este tema de la conectividad es algo muy común también. O sea, nosotros hemos visto en programas de saneamiento donde se construye la red de alcantarillado y las personas se tardan hasta 3 años en conectar. Entonces, durante pues, largos periodos de tiempo, las plantas están operando muy por debajo de su capacidad instalada, lo que significa pues, una pérdida y un desperdicio de recursos. Y al final, bueno, este es un tema o desafíos que se presentan y que va más allá de tecnologías o propiamente de la infraestructura, ¿no? Es un tema que tiene que ver con personas, tiene que ver con instituciones y también tiene que ver con la existencia de un marco normativo y regulatorio adecuado que permita que se desarrolle el sector de saneamiento de una forma más acelerada y con la calidad y eficiencia que se requiere para avanzar con la agenda del saneamiento. Entonces, para ello les quiero presentar pues, la propuesta que ha venido trabajando el Banco Interamericano de Desarrollo durante los últimos años y que se integra en lo que denominamos la iniciativa de saneamiento óptimo, ¿no? La iniciativa de saneamiento óptimo pues no es más que un llamado a la acción para que los actores sectoriales pues, se comprometan en impulsar la agenda del saneamiento hacia el cumplimiento de los ODS relacionados con este tema. Y una de las principales características de esta agenda pues es poner el foco en la gente, ¿no? O sea, el tema no es la planta que está nada más la planta que no está bien construida, la planta que descarga un cuerpo de agua contaminado, ¿no? O sea, sin duda esos son temas, pero el principal foco pues debe de ser la gente, porque al final el objetivo de todo el tema del saneamiento es que la gente cuente con condiciones adecuadas para la higiene y que les permita el desarrollo adecuado y el incremento en la calidad de vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que nosotros estamos planteando en esta agenda de la iniciativa de saneamiento óptimo es que partamos de las necesidades de la gente y prioricemos el saneamiento hacia la gente. Sin duda, digamos, y viendo las cifras regionales, pues vemos que todavía el 30% de la población, solamente el 30% de la población tiene acceso a un servicio de saneamiento adecuado y todavía hay mucha gente que defeca al aire libre, ¿no? Entonces, sin duda, pues estos tienen que ser unos de los temas importantes a abordar en la agenda del saneamiento. Y bueno, y lo que nosotros hemos visto, pues es que en las últimas décadas, pues se lograron grandes avances en términos de saneamiento, ¿no? Logramos que más de 220 millones de personas alcanzaran acceso al saneamiento mejorado, pero pues sí, la realidad es todavía estas millones de personas que defecan al aire libre y 105 millones de personas sin saneamiento mejorado, esto bajo la definición de los objetivos del desarrollo del milenio y los datos que ya hablábamos de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, pues hemos avanzado sin duda, pero pues hemos avanzado a un ritmo lento. Y si seguimos a este ritmo, pues no vamos a lograr cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, de los análisis que hemos hecho, pues vemos que si seguimos invirtiendo al ritmo que lo estamos haciendo ahora, bajo la definición de los ODMs, no sería posible alcanzar las metas planteadas antes del 2041 y bajo la definición de los objetivos del desarrollo sostenible, no antes del 2073, ¿no? Entonces, claramente, pues hay que cambiar los ritmos de inversión y según lo que nosotros hemos estimado para cubrir estas brechas de inversión, tendríamos que estar invirtiendo 15,000 millones de dólares por año, lo que significaría más que duplicar las inversiones que actualmente estamos canalizando al sector.
Y la problemática va más allá del tema del financiamiento, ¿no? Sin duda, o sea, hay que invertir más, o sea, ese es un mensaje claro y importante, pero por otro lado hay que invertir mejor, ¿no? Y hay que buscar una forma distinta de hacer las cosas en términos de saneamiento. Entonces, en ese sentido, la iniciativa de saneamiento óptimo busca plantear un cambio de paradigma en el abordaje del saneamiento, y esto lo hace a través de 4 ejes principales, ¿no? El eje más importante, pues que es el de la gente, como decíamos, el foco pues tiene que ser la gente. Y ahí es cómo podemos dar acceso universal a todas las personas con un servicio que consideremos adecuado. Y ahí el reto más importante pues se presenta en poblaciones vulnerables, ¿no? En aquellos asentamientos que pueden ser vulnerables, asentamientos en ocasiones que son informales y que requieren de alguna atención particular en términos de tecnologías, en términos de abordaje social para brindar los servicios. Entonces, definitivamente tenemos que encontrar modelos y esquemas para prestar servicio adecuado a este tipo de poblaciones. Otro tema importante que vemos que estamos contemplando dentro de esta agenda es que requerimos realmente un cambio de comportamiento, ¿no? No es un tema solamente de difusión y comunicación, sino realmente es necesario que la gente cambie su percepción y abordaje hacia el saneamiento. Por supuesto, pues para reducir la defecación al aire libre, para promover las prácticas de higiene, pero también para que la gente sea corresponsable en lo que se refiere al servicio de saneamiento, para que hagan un uso responsable de la infraestructura y pues para que vean los beneficios y la importancia de la conectividad. Y otro tema importante también que manejamos dentro de este eje es el del desarrollo local productivo, ¿no? Sin duda, uno de los grandes planteamientos que se han hecho a raíz del COVID, que ahora pues nos afecta a todos, es que aquellos sectores de infraestructura pues tienen una labor importante para promover el desarrollo local en torno a esos programas de infraestructura, y de ahí que nosotros estamos trabajando fuertemente en esta línea y lo estamos incorporando en los programas que nosotros trabajamos en los países. Un siguiente eje es el de cuencas, ¿no? Este eje, pues, es muy importante también porque, pues, mucho de lo que vemos es que las soluciones de saneamiento se plantean con una visión muy acotada, ¿no? O sea, es común ver una planta de tratamiento con un tratamiento terciario que descarga a un cuerpo de agua totalmente contaminado porque los municipios que también comparten la cuenca no hacen su tarea. Entonces, el poder trabajar con esta visión más integral de cuenca, sin duda pensamos que puede llevar pues a mejores objetivos y realmente tener un impacto en la calidad de los cuerpos de agua y por ende en la calidad de vida de las personas, ¿no? Otro de los planteamientos que tiene este eje, pues es que el saneamiento debe de ser con una visión de largo plazo, pero también progresivo y por etapas, ¿no? O sea, es decir, es más importante conectar a la gente que tal vez en primera instancia tratar de construir una planta de tratamiento terciario y estar atendiendo solamente a un 10% de la población, ¿no? Sin duda, ahí nos enfrentamos con retos normativos y demás que sin duda hay que atender, pero digamos, en esencia o el planteamiento que traemos en la iniciativa es esta visión de soluciones más integrales y por etapas y progresivas. Y también con una visión circular, ¿no? O sea, tratar de cambiar de este modelo lineal de descarga a un modelo de aprovechamiento en los casos que sea necesario, ¿no? También, porque ya lo comentaremos un poco más adelante, pues no todo en los casos es viable, pero sin duda es algo que hay que analizar, así como también los aspectos vinculados al cambio climático, ¿no? O sea, el saneamiento es uno de los sectores también que contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el poder pues analizar e identificar el potencial de reducción de emisiones en el sector,
pues resulta importante, ¿no? Y digamos, y al final, bueno, todo lo que hagamos en reducción de emisiones impacta en la eficiencia de los sistemas, ¿no? Entonces es de ahí que este tema lo hayamos incluido dentro de la agenda y lo estemos trabajando con los países. El siguiente eje es el de tecnologías e innovación, ¿no? Aquí vemos también un reto importante en la adopción y en la diversificación de tecnologías. Vemos cómo en muchos países se utilizan ciertas tecnologías de manera tendencial y en todos lados hay los lodos activados o las lagunas, cuando hay otro tipo de soluciones que pudieran ser más adecuadas al contexto específico y que pudieran ser más sostenibles, ¿no? Pero hay un reto de adopción, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que pues se consideren esas soluciones cuando muchas veces no hay experiencia local, ¿no? También otro de los aspectos que tenemos que ver es el tipo de arreglo de los sistemas. Por ejemplo, también vemos una tendencia natural a los sistemas centralizados, cuando probablemente habría contextos en que un sistema descentralizado o incluso soluciones individuales bien manejadas y seguras pudiera ser más apropiadas para contextos específicos donde pues, no hay la infraestructura de tratamiento adecuados o donde se encuentran a un cierto nivel de dispersión o características específicas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que realmente se haga este análisis de alternativas, o sea, tanto de arreglos de los sistemas de saneamiento como de tecnologías. Y para ello, bueno, también, o sea, cómo abrimos esta agenda de innovación, ¿no? Cómo somos más abiertos a estas nuevas tecnologías que van saliendo y las podemos ir adoptando. Y finalmente otro punto pues es la planificación e interacción con otros servicios. Una de las cosas que también comúnmente vemos es que nos enfocamos solamente a la problemática de saneamiento sin ver, por ejemplo, el tema de drenaje pluvial, ¿no? O sea, introducimos un coeficiente de aporte del drenaje, pero pues no sabemos cuáles son las proyecciones de impermeabilización de la ciudad y que van a aumentar el escurrimiento y que probablemente pues nos vayan a impactar en nuestros sistemas de saneamiento, o qué es lo que se pretende hacer en desarrollo urbano, o qué es lo que se pretende hacer en otros sectores que pudieran estar incidiendo en los servicios de saneamiento. El mismo servicio de agua potable, ¿no? O sea, obviamente el tema de los consumos y de los usos del agua va a determinar pues todo lo que va a llegar al sistema de saneamiento. Entonces la coordinación entre sectores sin duda es algo que hay que seguir trabajando. Y finalmente uno de los ejes que estamos proponiendo es el de gobernanza, ¿no? Donde ahí pues sin duda es importante el tema de la planificación y la coordinación entre los distintos actores sectoriales y con otros sectores, o sea, trabajar en la parte normativa, en la coordinación institucional y en la regulación, ¿no? Ahora vamos a comentar un poco más a detalle algunos de estos ejes, pero sin duda el contar con un entorno adecuado para el saneamiento, con políticas que sean adecuadas, con esquemas de incentivos, con un esquema regulatorio, con información también acerca de los sistemas actuales, pues es de suma relevancia para avanzar en esta agenda. Como comentábamos también hace unos momentos, pues el tema del financiamiento es clave, o sea, canalizar más recursos al sector, pero no solamente incrementarlos, sino hacerlo de forma eficiente y también pues diversificar las fuentes de financiamiento, ¿no? Sin duda el gobierno tiene y seguirá teniendo un rol protagónico dentro del financiamiento de este sector, pero el explorar fuentes complementarias de financiamiento, como obviamente puede ser el sector privado, pero también hay otros instrumentos incluso novedosos que ahora se están aplicando, como los bonos, pues son cosas que hay que explorar a fin de incrementar los niveles de inversión. Y por supuesto, pues el tema de tarifas y subsidios sobre todo para los costos de operación y mantenimiento, pues son fundamentales.
Y finalmente, pues la gestión y formación de capacidades, ¿no? O sea, uno de los grandes retos para la diversificación de tecnologías, para obtener esta visión de cuenca, para lograr acceso universal a poblaciones vulnerables, pues depende de que los profesionistas trabajando en el sector, pues cuenten con las capacidades suficientes para realizar estas labores y estos planteamientos y aterrizarlos en acciones y proyectos concretos. Entonces, la responsabilidad que tenemos en formar profesionistas y formar capacidades entre los funcionarios, tanto de instituciones sectoriales como empresas operadores, pues resulta muy importante, ¿no? Y ahí solo les comento que, pues justo hablando de los cursos en línea y todo esto, pronto también estaremos nosotros lanzando un curso masivo en línea con toda la filosofía del saneamiento óptimo que ahora estoy presentando. Entonces ahora les voy a comentar sobre algunos de estas líneas, ¿no? Como vimos, bueno, el panorama y el abanico de temas que hay que trabajar alrededor del saneamiento son muchísimos. Sin embargo, bueno, ahora les voy a resaltar, voy a hablar solamente de 3 que me parecen relevantes para presentarles el día de hoy, y que es el tema de la normativa, ¿no? O sea, sin duda, la normativa es una barrera, puede ser una barrera muy, muy grande para avanzar en la agenda, ya sea por la falta de normativa o por normativa que no es adecuada, ¿no? O que genera incentivos hacia otro lado del que debemos avanzar. Entonces nosotros recientemente hicimos un análisis del marco normativo aplicable al saneamiento, digamos, desde toda la cadena del saneamiento, ¿no? Desde la interfase con el usuario, recolección, tratamiento, reuso, disposición, obviamente viendo, o sea, soluciones individuales, soluciones colectivas, en cuanto a recolección, analizar qué es lo que dice el marco normativo, qué tan abierto es para la adopción de sistemas condominiales o solo contempla soluciones convencionales, en términos de tratamiento, por supuesto, cuál es la obligación del tratamiento, reuso, pues qué marco existe para el reuso, y por supuesto la normativa de vertidos, que sin duda es muy importante, ¿no? Y ahí pues lo que encontramos es, pues de entrada, diferentes principios constitucionales, digamos, que enmarcan el saneamiento, ¿no? Donde a veces esto dentro de la agenda ambiental, dentro de la agenda de salud, etcétera, pero digamos de alguna forma se va abordando, y también pues sí, muchos vacíos, ¿no? O sea, en temas de reuso pues no hay mucha normativa, y en términos de tecnologías, por ejemplo, una tendencia clara hacia el temas de alcantarillado. Y por supuesto normas de vertidos, pues normas de vertidos pues muy estrictas y que no contemplan aspectos de progresividad. Y bueno, y obviamente la normativa pues tiene implicaciones importantes, ¿no? O sea, digamos, al no abrir, por ejemplo, espacios para la participación comunitaria, o que generen contraposición con políticos y normas de otros sectores, que no favorezcan el uso de tecnologías que sean más adaptadas a los contextos, y que pues no favorezcan esta progresividad de la que hablamos y que consideramos muy importante dentro de la agenda del saneamiento. Y finalmente pues la financiera, ¿no? La no recuperación de costos, que sin duda pues son la base sobre todo para la parte de la sostenibilidad de la infraestructura. Otro tema súper importante es el tema de la planificación. Nosotros planteamos que la planificación es fundamental a todos los niveles, desde a nivel nacional, a nivel de cuenca y a nivel local, y que de alguna forma todos estos instrumentos de planificación pues deben de estar alineados y con esta misma visión que ahora comentamos, ¿no? O sea, los planes nacionales son muy importantes para posicionar al tema de saneamiento dentro de la agenda pública, para la priorización del tema de saneamiento en los financiamientos. Los planes de cuenca son muy importantes para poder generar un impacto más contundente dentro de los actores que se encuentran en una cuenca. Y nosotros también ahora estamos planteando un nuevo instrumento que llamamos las estrategias de saneamiento, que lo que buscamos es de alguna manera que nos dé un
una visión muy rápida sobre los retos y oportunidades específicas de saneamiento en un contexto local, ¿no? O sea, que contemple toda la parte de interacción con otros servicios, que pueda dimensionar en qué áreas de la ciudad convendría trabajar con soluciones individuales, descentralizadas o centralizadas, e ir perfilando las tecnologías que debieran de usarse. Y esto como insumo para después ya hacer un plan maestro de saneamiento, pero con una visión, digamos, más integral y más clara, ¿no? Y por supuesto, pues la idea o el planteamiento es que todos estos instrumentos contemplen la progresividad, que tengan visión de largo plazo y pues por supuesto con el foco en la gente. Y finalmente el último tema del que les quiero comentar es el tema de la economía circular, que ahora, bueno, se habla mucho y pues la idea es ver, bueno, o sea, uno de los temas que decimos, bueno, hay que ver cómo la vamos aterrizando y en qué contextos podría ser prioritario impulsar. Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue un análisis del estrés y de los niveles de estrés hídrico en los distintos países de la región. Y aquí lo que vimos, aquí lo contrastamos con los niveles de cobertura de tratamiento de aguas residuales, que es lo que pueden ver ustedes ahí en las barritas naranja, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo países como Chile y México, pues tienen un alto nivel de estrés hídrico a nivel nacional, con coberturas de tratamiento alto, donde claramente pues debería de priorizar esta agenda. Pero bueno, también vemos aquí países con nivel medio y alto, donde también hay oportunidades a nivel nacional a hacerlo, ¿no? Así, aquí de Centroamérica vemos, por ejemplo, acá está Guatemala dentro de este grupo, aquí vemos a El Salvador dentro del grupo de los medios bajos, pero bueno, aunque hay países que se encuentran dentro de la parte baja de baja de la tabla, si nosotros hacemos ya un zoom a nivel local, vamos a ver que si bien a nivel nacional puede que no tengan una necesidad o niveles de estrés altos, si nosotros cruzamos esto con el tema de la población, vemos que en la región el 41% de la población vive en zonas de estrés hídrico, ¿no? Entonces ya, digamos, haciendo el zoom a lo local, pues seguimos viendo que en países que puede ser que a nivel nacional no muestran esta necesidad, sí lo hagan a nivel local. Y estas estimaciones son sin considerar el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, sin duda, al hacer estas proyecciones con escenarios de cambio climático, pues estos datos se incrementarían y, por tanto, pues la oportunidad de reuso bajo estos contextos se incrementa. Sin embargo, bueno, pues ahí para el reuso pues hay barreras, ¿no? Que aquí bajo un estudio que hizo la OCDE, pues identifican pues que las barreras pues son culturales, regulatorias. Aquí es interesante ver, o sea, cómo la parte de tecnología, si ustedes ven, es la última línea, o sea, es la menos prioritaria, ¿no? Entonces esto es lo interesante, que el reuso no es un tema de tecnología, sino es un tema de romper esas barreras de tipo cultural, de generar un marco regulatorio adecuado y de canalizar y asignar recursos financieros para ello, ¿no? Entonces, bajo esa línea, pues nosotros lo que estamos trabajando con algunos de los países y estamos promoviendo, por supuesto, es la revisión y el desarrollo del marco normativo, la recopilación de casos de éxito y lecciones aprendidas, ¿no? Que si bien, pues hemos visto que en muchos países de la región, aun cuando no existe un marco normativo adecuado, pues se han dado estos casos de éxito. Entonces, entender cuál fue la lógica o la motivación que generó en esos contextos, analizar o considerar el reuso como una opción. Otra cosa que estamos trabajando son los planes de negocio para la venta de agua residual tratada, ¿no? Una de las cosas que vemos es cuando existen incentivos de mercado o condiciones de viabilidad financiera, va a ser más fácil empujar el reuso que cuando solo hay una necesidad ambiental, ¿no? Porque si no, bueno, ¿cómo voy a sostener este proyecto de reuso? Entonces, un poco la estrategia para avanzar en la agenda, pues es empezar con aquellos donde la viabilidad financiera se dé. Sin embargo, también estamos trabajando en el tema de los análisis de costo-beneficio, ¿no? Porque aunque por un tema de que las tarifas son muy bajas, entonces no se da la viabilidad financiera, hay que ir dimensionando pues el potencial del reuso y en su momento generar los instrumentos o los incentivos para favorecer el reuso.
También vemos como que a nivel de empresas de agua también es interesante hacer estas estrategias de economía circular donde analicemos no solo el tema de reuso, sino también el tema de gestión de lodos, de residuos sólidos con una visión más integral. Y por supuesto, pues hay una agenda importante y una tarea pendiente también para la identificación o el trabajo en modelos de gestión de lodos fecales y lodos de plantas de tratamiento, junto con formación de capacidades en todos estos temas, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, bueno, o sea, nosotros dentro de la agenda de saneamiento óptimo, pues hemos planteado ahí metas, ¿no? Que el banco busca alcanzar en términos de inversiones, de canalización de recursos no reembolsables y por supuesto de metas específicas, o sea, brindando servicios adecuados a la gente, cuencas saneadas, programas de reforma y por supuesto estrategias de saneamiento que promuevan la diversificación de tecnologías y esto es a lo que hemos invitado ya a muchos actores a que se sumen y es la agenda que estamos promoviendo en los países. Entonces ya para cerrar, pues simplemente quisiera yo dejarles estos mensajes o esta reflexión, ¿no? O sea, que el reto del saneamiento va más allá de plantas de tratamiento, ¿no? Como vimos, esto es mucho más complejo que eso, hay muchas aristas que hay que explorar. También, pues, que es necesario trabajar en la generación de un entorno adecuado para el saneamiento, o sea, que abarca los aspectos de planificación, de financiamiento, sin duda el posicionamiento del saneamiento en la agenda política, ¿no? Que ahí lo que nosotros hemos visto que lo que nos falta es generar evidencia suficiente para mostrar a las autoridades financieras de los países la importancia y el impacto que tiene el invertir en saneamiento, tanto en términos de salud como en términos de desarrollo económico, ¿no? La coordinación con otros actores, el marco legal y normativo adecuado y por supuesto también la información sectorial, o sea, el contar con información a nivel de país que pueda ser estratégica para poder tomar decisiones de política pública. Y finalmente en contar con empresas sólidas y eficientes, o sea, claramente las empresas operadoras de servicios de agua y saneamiento pues son la clave para pues avanzar también en la operación, en la promoción de planes de inversión y en el mantenimiento de este tipo de infraestructura. Entonces, el contar con empresas sólidas y eficientes también son clave para generar este entorno adecuado para el saneamiento. Entonces, bueno, pues al final esto es un esfuerzo multiactor, ¿no? Esta es una agenda que estamos impulsando desde el banco, pero por supuesto creemos que cada actor pues tiene un rol dentro de esta agenda, ¿no? O sea, que los gobiernos sin duda tienen una labor importante de ir promoviendo e ir revisando dentro del ámbito de sus países todos estos elementos que hemos estado comentando hoy y por supuesto pues mandarles el mensaje de que poner el foco en la gente, ¿no? O sea, esto no es un reto de infraestructura, es un tema de servicio, pero es un servicio para mejorar la calidad de vida de la gente y así es como debemos de plantear los programas de saneamiento. Entonces, muchas gracias por su participación y pues quedo aquí abierta para sus preguntas y comentarios, por supuesto. Gracias. Bueno, agradecemos a María Eugenia la presentación y bueno, aprovecho para comentarles que vamos a estar haciendo las preguntas y respuestas al final de ambas presentaciones. Quiero recordarles también que pueden encontrar las presentaciones de este y de los webinars anteriores en nuestras redes sociales, los videos de los webinars también en YouTube. Y voy a presentarles al siguiente ponente. Cristian Borja Vega es economista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y es candidato al doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Es economista senior del Banco Mundial con más de 10 años de experiencia en organizaciones de desarrollo. Su experiencia en el Banco Mundial se centra en operaciones de agua, econometría y análisis económico. También fue coordinador de programas sectoriales del Fondo de Evaluación del Impacto Estratégico, donde gestionó
evaluaciones de impacto de suministros de agua, saneamiento e higiene en las regiones de África, América Latina y Asia Oriental. Antes de trabajar en el Banco Mundial, ocupó cargos como analista de investigación en la Secretaría de Desarrollo Social en México y en la Fundación Mexicana de la Salud. Cristian es coautor de varias publicaciones en revistas académicas y de políticas y de revistas académicas y políticas, así como en revistas especializadas. Y sin más, damos la bienvenida y le dejamos la palabra a Cristian Borja Vega. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Malia. Y un placer estar con ustedes otra vez en estos webinars, que me pareció muy interesante la presentación que hizo María Eugenia. Yo les voy a, no sé si puedan ver mi pantalla. La voy a poner en formato de presentación. Y yo les quería hablar un poco para complementar estos mensajes muy adecuados que dio María Eugenia, ¿no? En donde vamos a resaltar algunos de los temas, platicar un poco de las tendencias que se han tenido y la importancia de estos factores, ¿no? La gobernanza y la regulación, primeramente, como bien lo planteó María Eugenia, no solo en Latinoamérica, ¿no? En términos globales, todas las regiones tienen un déficit de regulación, sobre todo en los mecanismos para incentivar y regular económicamente y operativamente este tipo de opciones, como son las plantas de tratamiento de agua residual, por ejemplo, las opciones de saneamiento. En el tema de gobernanza también existen muchísimo marco de acción y de mejora, ¿no? En términos de transparencia, rendición de cuentas, socialización de este tipo de proyectos, incorporación, lo que estaba hablando María Eugenia, ¿no? Del tema local, ¿no? Que es muy relevante y vamos a ver cómo eso un poco tiene matices respecto a dónde se interviene, ¿no? En áreas de alta expansión urbana, en áreas rurales dispersas. Ahí los mecanismos de gobernanza son un poco distintos, pero son factores a considerar. Otro punto importante para los retos que hay en Latinoamérica son las inversiones y el desarrollo tecnológico, ¿no? La región invierte relativamente poco en investigación y desarrollo. ¿Y por qué es importante la investigación y el desarrollo para avanzar en estos fines? Bueno, porque hay muchísimo conocimiento para avanzar en materia de los subproductos que se generan al momento en el que se recicla o se reusa el agua, ¿no? En cualquier proceso, primario, secundario, terciario. Y en ese sentido, los países deben de fomentar este desarrollo tecnológico para ver, por ejemplo, qué productos derivados se pueden dar en materia de energía, de biosólidos, de biomasa, por ejemplo, con una buena gestión anaeróbica de tecnologías que pueden estar implementándose, ¿no? Y eso es algo a considerar para que haya una plataforma base y condiciones suficientes para que nuevas plantas de tratamiento se puedan generar, para que se mejoren las que no están operando. Como bien decía María Eugenia, en la región hay muchas plantas de tratamiento, pero muchas de ellas también no están operando, y ahí puede haber una economía de escala importante, ¿no? Y eso es el tercer punto que quiero desarrollar un poco en la presentación, es cómo pueden existir economías de escala dependiendo de las distintas modalidades de las plantas de tratamiento de agua, del agua circular y en un contexto más amplio de la economía circular, del reuso, y qué economías de alcance, ¿no? Para integrar estos sistemas con otros sistemas. Se mencionaba muy bien la parte de pluvial en el desarrollo de la infraestructura urbana. Eso es algo muy importante para dar integralidad a este tipo de servicios, captar fuentes de agua y mejorar su productividad, ¿no? Que es parte esencial de reducir los costos de operación para este tipo de infraestructuras que
ciertamente están rezagadas en nuestros países, ¿no? Un tema muy importante también es la de la fiscalización e ingresos que se pueden generar con la implementación de este tipo de opciones, ¿no? De saneamiento. Las plantas de tratamiento de agua residual, por lo general, tienen muy baja fiscalización, tienen huecos y vacíos regulatorios para poder dar ese poder tributario a los gobiernos locales para poder recaudar, y eso es algo que es una agenda que se puede avanzar mucho en Latinoamérica, en Centroamérica, para que se generen los ingresos adecuados para la reinversión. Eso es algo que debemos contemplar cuando tenemos en víspera estas tecnologías y estas opciones de infraestructura. Y un poco también voy a hablar de estos cobeneficios tangibles que se generan con las plantas de tratamiento de agua residual en materia de energía e insumos de producción. Un poco lo que les quiero platicar aquí es, en este tema de aguas residuales, cuando se tratan, intervienen una serie de factores, ¿no? Pueden generarse diferentes productos por el tratamiento de estas aguas que pueden servir de insumos para actividades agrícolas, para actividades industriales y hasta para consumo humano, ¿no? Dependiendo del nivel que se trata. También se pueden generar opciones de energía renovable y insumos que son mejoradores de suelo, ¿no? En el banco, un par de colegas, Diego Rodríguez y Alex Serrano, este año publicaron este documento que se llama From Waste to Resource, ¿no? Que básicamente su nombre lo dice, es cómo generamos del desecho un recurso, ¿no? En el tema de agua. Y hacen una revisión de varios estudios de casos. Ahí les puse el link de esta publicación a nivel Latinoamérica, de qué se está haciendo en la conversión de subproductos que se generan con el tratamiento de aguas residuales a otros sectores, ¿no? En el caso de lodos, de fósforos, inclusive de agua relativamente limpia para cierto tipo de usos, ¿no? Y en ese contexto, básicamente, se vislumbran dos importantes consideraciones, ¿no? En muchos de los países de la región no existen las condiciones de gobernanza, como lo hablamos, y socialización, para que este tipo de alternativas se implementen de manera costo efectiva y eficiente. Y esas barreras institucionales son las que hay que identificar al momento del diseño y de la preparación de este tipo de proyectos, ¿no? Y cómo vamos a solventar esas barreras institucionales. Hay unas que son más estructurales y esas son las que debemos de poner atención para avanzar en el marco regulatorio e institucional de un país. Pero hay otras que son mucho más fáciles de atender relativamente para poderlas incorporar en un diseño de una planta, por ejemplo, de tratamiento, ¿no? Y otra es que muchas de las legislaciones de nuestros países no contemplan la regulación económica y los incentivos para poder implementar este tipo de infraestructura, ¿no? No hay normativas claras para establecer estándares y parámetros de fluentes, por ejemplo, lo que decía María Eugenia, y esa rigidez regulatoria crea incertidumbre. Porque no permite conocer, por ejemplo, a inversionistas privados o a las mismas comunidades cuáles son las condiciones que van a generar estas infraestructuras y por ende no se tienen los incentivos adecuados para su implementación. Las inversiones y el desarrollo tecnológico es un tema que lo hablamos, deben estar alineados a los objetivos sectoriales no solo para justificar que se invierta más en este sector, como bien se habló, sino también para justificar toda la serie de beneficios que genera, ¿no? Para la sociedad, para el medio ambiente. La economía circular, por ejemplo, que fomenta la reutilización de recursos clave, incluyendo el agua,
ofrece una oportunidad para diversificar intersectorialmente y coordinar diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El ODS 8, el 9, el 12, además del 6, ¿no? Que es el relacionado con agua y saneamiento. Y el saneamiento y la gestión de aguas residuales y su tratamiento depura los desafíos que hay, ¿no? 490 millones de personas en Latinoamérica que carecen de acceso y conexión a estos servicios. Solo 20% de las aguas residuales, más o menos a nivel regional, no se están tratando. Y está surgiendo mucha investigación al respecto, ¿no? De cuáles son los componentes de costos, por ejemplo, cuando se genera una planta de tratamiento. Aquí puse el ejemplo de una planta de tratamiento centralizada. Hay opciones también descentralizadas. Todas tienen sus pros y contras, ¿no? En algunas opciones centralizadas se tiene la economía de escala y la magnitud pueden ser implementadas en zonas de alta urbanización. Las descentralizadas pueden responder mejor al contexto local en zonas relativamente dispersas que pueden aglomerarse o clusterizarse, como se dice, para obtener esa escala, ¿no? Y el componente de operación y mantenimiento es un componente muy importante a considerar en este tipo de tecnologías porque genera alrededor de una cuarta parte de los costos, ¿no? Y eso es algo importante a resaltar debido a que en muchos de estos tratamientos, dependiendo del nivel que se dé, el costo, por ejemplo, de los químicos, de la supervisión, de cómo se generan los efluentes y con qué calidad, eso es algo que debe de llevarse de manera muy fina y muy adecuada para que no existan vacíos en cuanto a la operatividad de estas infraestructuras. Y se debe dar la calidad adecuada para no generar daños al medio ambiente o a la salud. Cristian, ¿Sí? Perdón la interrupción, pero estamos viendo tu pantalla como compartida. Ya. Entonces están comentando en el chat que pues se mira muy pequeño y no alcanzan a leer la diapositiva. A ver, entonces puedo poner, por ejemplo, a ver, ¿cómo le paso? Tienes que compartir otra pantalla, o sea, cambiar cómo estás compartiendo. O sea, tienes que dejar de compartir y compartir otra pantalla. Esta. Ahora sí. Déjenme ver. Sí, ¿No? ahora sí, correcto. ¿Sí? Gracias y perdón la interrupción. No, gracias a ustedes. Entonces, bueno, existen, yo como economista me enfoco mucho en la parte más económica de estos sistemas, ¿no? Y qué bueno que María Eugenia habló de los temas más técnicos y de contexto, de tendencias, pero yo les quería poner sobre la mesa estos factores económicos a considerar, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Esta mezcla de los costos de capital y operación y mantenimiento fluctúan mucho dependiendo de la tecnología que se elige y de los contextos en los cuales se van a implementar estas infraestructuras. Eso es algo bien importante para considerar en los diseños, sobre todo cuando existen estas tecnologías muy innovadoras de tratamiento que por lo general representan grandes proporciones del presupuesto de las compañías de agua y de los proveedores, ¿no? Esto es algo muy importante a considerar en muchos países. Ayer tuvimos una discusión muy buena con Brasil. Ellos están metiendo en sus sistemas presupuestales este tipo de plantas de tratamiento de agua residual, y lo que están haciendo ellos es levantar capital, ¿no? Con diferentes fuentes, debido a que existe una presión sobre los operadores y las compañías de agua, presión fiscal y financiera, que no les permiten invertir en capital para la expansión de este tipo de infraestructuras. Esa es una estrategia que se puede dar, crear condiciones para abrir estos mercados e incentivar
a la participación privada, puede mejorar la eficiencia inclusive del gasto público en este sector, ¿no? Las alianzas son muy importantes siempre y cuando existan mecanismos regulatorios de que subproductos pueden permitirse en su comercialización, por ejemplo. Cuando se generan opciones de producción de energía, por ejemplo, en muchos países este sector está altamente regulado, ¿no? Y no necesariamente se pueden comercializar los byproducts de energía que se generan con las plantas de tratamiento de agua residual, y esto debe de modificarse para incentivar a las inversiones sostenibles, ¿no? En un marco de participación público-privada cuando sea el caso, ¿no? La creciente escasez del agua y los niveles de contaminación han generado que el costo de tratamiento sea más alto y que el aumento de la población y su rápida urbanización, sobre todo en Latinoamérica, haga un llamado a que invirtamos en este sector, ¿no? Hace poco estamos colaborando en un documento en donde estamos viendo cómo el legado de los nitratos que se da por la agricultura, por ejemplo, está afectando los costos de producción de las empresas, ¿no? Porque tienen que invertir en su propio tratamiento de agua que trae altos niveles de nitrato, y eso les afecta en su producción, sobre todo las empresas que dependen altamente del agua como insumo, ¿no? Para limpieza de sus productos, etcétera. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta como un contexto más amplio, ¿no? De lo que brinda a la economía este importante subsector, ¿no? En Latinoamérica existen algunos elementos fundamentales que pueden darse para detonar inversiones en tratamiento de aguas residuales, fomentar la economía circular. Hay que reconocer primeramente que en la mayoría de los países de nuestra región, la gestión de aguas residuales trae un rezago de inversión muy importante, ¿no? Y ese rezago hay que primero reconocerlo y tratar de corregirlo, y no solamente con más inversiones, ¿no? Son necesarias más inversiones, pero también focalizar el gasto público y hacerlo más eficiente, hacer más con menos. Se hablaba, por ejemplo, de los subsidios, ¿no? Los subsidios a las tarifas es lo más prevalente que existe. Sacamos hace un año un reporte global de la manera en la que distorsionan no solo a los consumidores, sino a los operadores y a las empresas de agua y saneamiento a nivel global estos subsidios, porque no se conocen dónde llegan y cuál es el objetivo de su implementación. Esa focalización es lo que se requiere para saber cuánto de subsidio puede integrarse a una operación de una actividad de agua y saneamiento para poder tener una tarifa costeable para los consumidores, sobre todo para los más pobres, ¿no? Y el gasto debe de ser mucho más eficiente. Muchas veces en las cuentas tributarias o de gasto público se tienen partidas presupuestales muy generales y no se puede ir a detalle, ¿no? Y muchos de esos partidas en gobiernos nacionales se van diluyendo en cuanto a especificidad y en cuanto a identificación cuando van a los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces se tiene poca transparencia de estas inversiones y gastos públicos, lo cual hace más difícil hacer un trazo de dónde se está invirtiendo el dinero y dónde se debe de reubicar dadas las necesidades que existen en el sector. Y debemos tener un enfoque de recuperación de costos para las aguas residuales, para que sean sostenibles. Eso es muy importante. María Eugenia habló de ello. Y generar incentivos de mayor desempeño, ¿no? En estos servicios, ya que solamente el 20% genera ingresos suficientes para conseguir financiamiento, por ejemplo, en mercados de capital y mercados de financiamiento. Ahora hay tasas de interés muy favorables, eso es algo muy bueno, pero al mismo tiempo hay más competencia, ¿no? Entonces, ciertas compañías de agua en donde la legislación lo permite, están optando por levantar dinero a través de los mercados de capitales. Lo hacen en Perú, lo hacen en Brasil. Pero vaya, en México sacaron un bono de
de ODS, lo cual es muy bueno, se pueden enfocar para el tema de agua y saneamiento, pero necesitamos avanzar más en este campo, ¿no? Mejorar el desempeño de los operadores y tratar de ampliar el horizonte de servicio que dan, ¿no? Y también su calidad. Y obviamente el cambio climático está generando mayor incertidumbre en las dotaciones de agua, en la captación, y se deben generar infraestructuras que sean más adecuadas a estos riesgos para mitigarlos, pero sobre todo para hacer el uso más eficiente del recurso hídrico que se pueda. Con esa dotación de infraestructura podemos avanzar en ese tema. Actualmente no tenemos las condiciones, muchas plantas no operan y por lo tanto no estamos atendiendo estos temas de cambio climático que están generando cada vez más estragos en las ciudades, ¿no? La cuenca, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de la cuenca del Amazonas, ¿no? Y las costas de Perú muestran una tendencia a la sequía y ahí el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales son importantísimas como fuente adicional del suministro ante las sequías, ¿no? Eso es un ejemplo, lo vemos también en el corredor seco en Centroamérica. Hay varios focos de sequía prolongada que se ha dado en Brasil, en México, en Chile, y eso es ahí donde tenemos que empujar más allá de nuestro sector, ¿no? Para que los ministros de Hacienda, de Finanzas, vean esa necesidad de invertir en estas opciones que dan co-beneficios sociales, ambientales y también a la salud pública de las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de fiscalización y cobranza, les pongo un ejemplo de cómo en el aspecto de tratamiento de aguas residuales hay un enorme campo por avanzar, ¿no? Y si se analiza este estudio reciente de 186 países, en donde analizaron la composición de las tarifas promedio de dólar por metro cúbico, el tratamiento de agua residual es el que tiene un peso mínimo, ¿no? En la fiscalización, en la cobranza, ¿no? Solo 3 centavos de los 2.18 promedio de tarifa que se da por dólar por metro cúbico a nivel global, ¿no? Eso es bajísimo. Hay un gran margen para avanzar en ese aspecto y sobre todo porque al dar mayores fuentes de ingreso al subsector, se pueden generar opciones de inversión por parte del sector público, ¿no? Que es esencial para corregir las fallas de mercado y las externalidades que se dan por la falta de estos servicios de tratamiento de agua residual, ¿no? Dar mayor capacidad recaudatoria a gobiernos locales puede incentivar una mayor fuente de ingresos para inversiones para plantas de tratamiento. Hay legislaciones que están muy vacías en cuanto a las tasas impositivas que se pueden cobrar o incluso tasas impositivas, como se dice, negativas, ¿no? Dar un subsidio, un beneficio por el simple hecho de que se invierte en plantas de tratamiento de agua residual que generan cobeneficios ambientales, ¿no? Esa corrección de mercado que puede dar el sector público al dar un beneficio adicional puede incentivar muchísimo a los gobiernos locales a pensar en estas opciones de infraestructura. Y en términos de Latinoamérica, bueno, pues estamos en una posición relativamente baja, ¿no? En las tarifas que se cobran por estos servicios de tratamiento y reuso de agua residual. Latinoamérica ya es la línea roja. Está por encima de otras regiones, por ejemplo, de África y de Asia, pero sí estamos muy lejos de Norteamérica y de Europa, ¿no? En términos de valorizar este servicio, internalizar sus beneficios ambientales y dar flexibilidad para que sea sostenible financieramente, ¿no? Eso combinado con una normativa que coordina entre sectores ambientales, entre sectores del agua y otros sectores sociales, es lo que puede brindar una mayor estabilidad en una cobranza más alta de este servicio, ¿no? Para posicionar a la región sobre todo y para generar mayor fuente de ingreso en este tipo de infraestructuras. Y la fiscalización ambiental, ¿no? Es otro tema
bien relevante para estos fines, ¿no? La fiscalización ambiental, pocos organismos tienen facultades explícitas en la ley para estos fines. Aquí les pongo otra vez el caso de Perú, de la OEFA, en donde ellos regulan de manera integral los sectores más afines que producen o usan los derivados de las aguas residuales, ¿no? El sector minero, el sector de energía, pesca e industria, ¿no? Todos estos sectores tienen acotados a ellos regulaciones ambientales que están intrínsecamente relacionadas con sus actividades económicas, ¿no? Y las operadoras de plantas de tratamiento vislumbran estas obligaciones ambientales como parte de la normatividad para el accionar y las descargas en un medio natural o de ser reutilizadas, ¿no? Y eso da mayor certidumbre en los procesos que se generan cuando se implementen estos tipos de infraestructura, ¿no? Es un reto para la región contar con organismos que regulen las obligaciones ambientales en el proceso de generación y consumo de aguas residuales. Eso es un tema muy importante avanzar en la región. Y cómo se promueve el reuso, ¿no? Con esta visión, María Eugenia hablaba de ello muy bien, de economía circular en un contexto amplio que puede inclusive incluir residuos sólidos, pero en el contexto específico de las plantas de tratamiento es generar agua circular, ¿no? Y eso tiene diferentes segmentos de infraestructuras y de tratamientos, ¿no? Desde cómo se captan, cómo se recolectan, cómo se distribuyen, el uso que se le da y cómo pueden regresar dependiendo del tratamiento que se da al ecosistema, ¿no? Para restaurar, por ejemplo, ecosistemas que están altamente contaminados o inclusive contar con nuevas fuentes de agua, ¿no? Las oportunidades que ofrece el agua residual claramente se dan a nivel de las ciudades por irrigación, por mejor manejo de las aguas pluviales que pueden generar beneficios en mitigación de riesgos por inundaciones, por ejemplo, y otros usos, ¿no? O se les da a las fuentes, todos los espacios que dan agua pública, pero también a la industria de la agricultura, ¿no? Entrega de nutrientes valiosos para fertilizantes en el caso de la agricultura y en el caso de la industria, diferentes fuentes de energía y sistemas sanitarios que son esenciales para su operación. Algunos puntos a resaltar que quedan también muy adecuados a lo que es este tema de los retos, ¿no? Que enfrenta la región. La energía hidroeléctrica que se genera con el agua en movimiento tiene un potencial muy alto, y eso es algo que debemos explotar más, ¿no? La integración por ejemplo, de la operación de aguas residuales con presas es algo que es muy innovador, se puede dar para que se abastezca, por ejemplo, a los hidrogeneradores con agua tratada. En el caso de ciertos países desarrollados lo hacen y operan muy bien. Son opciones que se dan en materia de innovación. En América Latina existe un déficit de infraestructura, capital humano, institucional, financiero y gobernabilidad que genera situaciones de escasez, ¿no? Y ante esa escasez es donde se tiene que invertir en el tratamiento de agua para poder al menos generar mayores opciones de abasto en este tipo de contextos, ¿no? Se puede invertir en nuevos proyectos, pero se debe mejorar mucho sobre la operación y mantenimiento y la calidad de estas infraestructuras. Las innovaciones son esenciales para generar de manera eficiente y económica subproductos que pueden alimentar otros sectores, como lo vimos en la agricultura, pero eso es un paso más allá que debe contemplarse, ¿no?
Y existen condiciones regulatorias institucionales que son indispensables y que deben mejorarse, ¿no? Si queremos un auge en inversiones mixtas público-privadas, se debe de dar un avance en esta materia, ¿no? Deben existir mecanismos de evaluación socioeconómica guiados sobre todo por mandatos institucionales, ¿no? En el caso de Chile, México, Perú, ya están ellos teniendo mandatos y lineamientos exclusivamente para plantas de tratamiento de agua residual desde hace varios años. Brasil lo está implementando y eso es por todos los beneficios que puede generar, ¿no? Aquí les pongo el link de un blog que escribimos con un colega de la Universidad de Leeds, en donde ponemos cómo la digestión anaeróbica puede ser una solución sustentable en zonas de crecimiento rural, ¿no? Porque genera todos estos cobeneficios y subproductos que son necesarios para la vida, para mejorar la vida, los niveles de vida en estas regiones remotas, ¿no? Aquí un ejemplo de lo que es lo que representa una valoración económica en un proyecto de tratamiento de agua residual que se dio en Querétaro la década pasada. Las fuentes de beneficios no se estimó la ecológica porque era intangible, pero se estimó los biosólidos secos y estabilizados que se generan por esta planta, la composta, el excedente agrícola que se podría generar en un valor presente neto, ¿no? Y a pesar de que en la línea bases, antes de generarse el proyecto, se generó un retorno financiero de 2%, al final, cuando se llevó a cabo la evaluación, una vez implementado el proyecto, el retorno financiero era 3.2%, ¿no? Entonces, esto habla de que estos retornos pueden incentivar y atraer al sector privado, ¿no? El retorno social es alto, pero también hay que considerar el retorno financiero, ¿no? Eso es lo que puede beneficiar a inversionistas privados y pueden generar evidencia para generar un campo de inversión importante, ¿no? Y estas son algunas de las ejemplos que se dan con todos los subproductos que hay en el potencial de plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Desde biogás, generación de electricidad, efluentes y biofertilizantes, agua tratada generada para los ecosistemas y para la industria, ¿no? Y con eso quería concluir. Yo les agradezco mucho la invitación. Qué bueno que estamos hablando de estos temas, sobre todo para la región y la subregión, y encantado de escuchar sus opiniones y sus preguntas al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por la exposición. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, perdón, nosotros sí queríamos compartirles que continuamos este ciclo de webinar. Vamos a finalizarlo el próximo viernes, hacerles la cordial invitación. Vamos a tener una clase magistral sobre tecnologías de saneamiento aplicables a la región SICA, a cargo de Juan José Salas, el médico del agua, del Centro de Tecnologías del Agua de Sevilla, España. Siempre a la misma hora, 10 a.m. para los países de Centroamérica, 11 Panamá, 12 República Dominicana. Los invitamos a que estén pendientes de esta clase a través de nuestras redes sociales. Y hoy sí, después del comercial, pasamos a las preguntas con nuestros panelistas. Y la primera que vamos a hacer es para ambos. Y me preguntan, ¿existe legislación para la operación y mantenimiento por cada usuario como existe para los operadores de agua? Bueno, existe legislación para la operación y mantenimiento, imaginamos que de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para las plantas de tratamiento, así como existen para las aguas, para agua potable. Comenzamos con Cristian.
Sí, gracias, Malia. Las legislaciones no están ahí en ciertos países, pero no son completas, ¿no? Y necesitan avanzar para dar mayor especificidad y certidumbre en cuanto a las normativas de descarga de calidad de estos parámetros, que sin duda son los más rezagados, ¿no? Dentro del sector. En el caso de, por ejemplo, de parámetros de calidad de agua, existen muchas normas muy detalladas en todos nuestros países. Ahí ese subsector está más avanzado, pero en el caso de todo lo que tiene que ver con el proceso de tratamiento de agua residual, queda mucho marco, sobre todo de regulaciones secundarias que deben adaptarse, ¿no? Los marcos de ley están ahí, pero hay que avanzar en los marcos regulatorios secundarios. María Eugenia, no sé si quieres agregar algo. Sí, a ver, sí, como comentaba yo en mi presentación, digamos, de la revisión de la normativa que hicimos, o sea, como dice Cristian, o sea, en algunos casos hay estos vacíos, o sea, como también decía Cristian, o sea, existen en cada país distintas aplicaciones de dichas disposiciones, ¿no? A veces son como normativas obligatorias, a veces son más guías técnicas. Entonces, sobre todo este tema de operación y mantenimiento, pues se refiere más como a normas técnicas y que al final pues se refieren a la infraestructura que se va a operar, ¿no? O sea, y en principio pues también un operador de una planta industrial debería también aplicar esos mismos principios como lo hace una empresa de agua. Sí, yo quisiera agregar en el caso específico de los países del FOCAT, se hizo un estudio hace unos años sobre indicadores y normativa en la que precisamente hacía ese análisis por cada país de cómo se había avanzado. Yo les voy a compartir el enlace para que puedan revisar estos documentos en el chat en unos momentos. Y también tenemos un documento que trata sobre precisamente una propuesta para una normativa regional de saneamiento que está orientada a que los países lo puedan tomar de guía para hacer sus propias normativas. Continuando con las preguntas, esta es exclusiva para María Eugenia. Nos preguntan que si con respecto al saneamiento óptimo nos puedes hablar de experiencias exitosas en América Latina. Sí, bueno, aquí esta es una agenda que vamos trabajando poco a poco. Digamos, como vimos, pues son muchas líneas las que se están trabajando. Entonces, por ejemplo, algo interesante que estamos haciendo en este tema de la planificación por fases, lo estamos trabajando en conjunto en Paraguay, ¿no? Donde tenemos un programa muy grande de saneamiento para el área metropolitana de Paraguay, y donde hemos logrado implementar esta visión por fases, ¿no? O sea, es decir, ahí lo que logramos fue que la autoridad ambiental autorizara una planta de tratamiento primario, posterior a haber hecho obviamente un análisis de capacidad de asimilación del río Paraná en cuanto a la asimilación de los contaminantes y la reducción de riesgos, para poder priorizar el programa en la ampliación de redes, ¿no? Digamos, el tema también de la conectividad, o sea, lo estamos trabajando en varios países, en Uruguay estamos trabajando en esos temas, o sea, para encontrar, digamos, los esquemas para fomentar la conectividad, o sea, temas de cambio de comportamiento también lo estamos trabajando mucho en Haití, ¿no? O sea, sobre todo para el tema de reducción de la defecación al aire libre, temas de uso racional del recurso, temas de higiene, ¿no? Entonces, como de alguna forma son planteamientos que poco a poco van permeando dentro de los distintos programas de financiamiento en saneamiento que va teniendo el banco. Gracias. Continuando con las preguntas, y disculpen que apague mi cámara, pero
mi internet es algo inestable. ¿Nos podrían comentar sobre sus experiencias, los puntos claves en su experiencia de alguna planta de tratamiento ubicada en Centroamérica en relación a la recuperación de costos, operación, administración, mantenimiento? Comenzamos con María Eugenia. Sí, ahí sobre esa parte económica seguramente Cristian tendrá más información. O sea, yo creo que aquí lo clave y como nosotros nos trabajamos en nuestros programas es, o sea, si bien puede ser que las tarifas no sean suficientes para cubrir los costos, ¿no? O sea, sabemos todos la influencia o el tema político que se presenta en torno a los servicios de agua y saneamiento y los riesgos que no se quieren asumir en torno o las complicaciones sociales que puedan derivar de incrementos tarifarios y demás. O sea, lo que sí tenemos que asegurar es que alguien se encargue de cubrir esos costos, ¿no? Entonces, o sea, lo que nosotros hacemos dentro de los programas es, si bien esos fondos no van a llegar a través de tarifas, por lo menos aseguremos que existan, digamos, los subsidios para cubrir este gap y asegurar que se cuenten con suficientes recursos para la operación y mantenimiento. Cristian, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, claro, María. Bueno, en Centroamérica hay algunos ejemplos, ¿no? Me viene a la mente el caso de Costa Rica. Tienen tienen la planta de tratamiento más grande de Centroamérica, trata un caudal de 2.8 litros por segundo y bueno, da servicio a todo lo que es San José, ¿no? Pero también hay otros ejemplos de gobiernos que están tratando de modernizar sus plantas de tratamiento, ¿no? El Salvador está modernizando una planta de tratamiento grande que ya tiene 50 años de antigüedad. Hay otros ejemplos, por ejemplo, también en ese país donde quieren mejorar el caudal a 70 metros cúbicos por día. En Honduras ya están invirtiendo en plantas de tratamiento. Recientemente nosotros apoyamos un proyecto en Tegucigalpa. Ellos tienen plantas de tratamiento con lodos activados convencionales y reactores anaerobios. Han invertido 40, 60 millones de dólares al respecto. En Guatemala igual están tratando de incrementar la capacidad instalada de manera significativa, al igual que en Nicaragua, ¿no? Donde la ENACAL, por ejemplo, está invirtiendo 100 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años para poder tratar más o menos 200,000 metros cúbicos, ¿no? Y en Panamá, la inversión que han tenido recientemente de más o menos 200 millones de dólares era para precisamente tratar 2.200 litros de agua por segundo. Ellos tienen un gran problema de agua que se vierte sobre todo a los mantos acuíferos superficiales, que son muy vastos en Panamá y está generando contaminación, ¿no? El punto global de esto es, en materia de costos y de valoración de las aguas residuales, hay una brecha de conocimiento muy fuerte. Debemos de invertir más en estudiar cuáles son los componentes de los costos y qué valor adicional y agregado generan estos procesos, ¿no? No solo por metro cúbico de agua procesado, sino también por todos los subproductos que generan, dado que esta utilidad, ¿no? Económica que se le da a las plantas, esa es la justificación para mejorar su rendimiento, ¿no? Y para reinvertir en este tipo de opciones tecnológicas. De otro modo, no se tendrá la evidencia para poder justificar el enfoque y mayor inversiones en este tipo de infraestructura. Gracias. Definitivamente la parte de sostenibilidad de estas infraestructuras es clave y
aprovechando esta pregunta, vamos a hacer otro comercial, y es que si ustedes entran a nuestro YouTube, al YouTube del FOCAR, pueden encontrar el webinar que habló precisamente sobre experiencias exitosas en la región, donde vimos las plantas de Managua y de Ciudad de Panamá. Ahí pueden que precisamente el tema de datos sobre costos, sostenibilidad fue clave en esa discusión. Le invitamos a nuestros participantes a poder ver ese video. Y siguiendo con las preguntas. Ay, perdón. Siguiendo con las preguntas que tenemos pendientes, precisamente hay dos sobre costos. Dice, existen estudios de costos sobre el uso de aguas residuales y si se pueden implementar en países en vías de desarrollo. Y dejamos esta pregunta para Cristian. Sí, como bien dije, hay estudios, hay un nuevo estudio, igual y se los envío después para buscarlo bien, donde presenté esta composición del costo promedio que tiene respecto a la tarifa total de metro cúbico el tratamiento de agua residual, ¿no? Pero esos son parámetros muy genéricos. Debe de darse una mayor exploración de los componentes de los costos y los subproductos, como ya dije, ¿no? Es ahí donde se puede saber a detalle cuál es la curva de costos de este tipo de opciones, ¿no? Tecnológicas. Muchas veces eso se pide por mandato en el diseño de este tipo de intervenciones y de infraestructuras, pero muchas veces no. Y es ahí donde hay que enfatizar la necesidad de mejorar el diseño de estas infraestructuras con parámetros económicos, ¿no? Es ahí donde vamos a ver qué tanto reacciona, por ejemplo, un mercado en términos locales en cuanto a esa valoración, si es muy caro o muy barato lo que se está valorando en los subproductos que genera el tratamiento de agua residual. Y ahí es donde yo creo que está la clave para fomentar las inversiones. Gracias. Esta pregunta es creo que para María Eugenia, no sé si ella fue la que la presentó lo hizo en su presentación. Dice, ¿consideran ustedes que la gráfica que muestra el estrés hídrico en Latinoamérica refleja la realidad sobre la necesidad de implementar estas normativas y enfocar el desarrollo de los proyectos sugeridos? O sea, digamos, a ver, estos son simples referencias globales, incluso el análisis está hecho sobre una base de datos internacional, que probablemente, o sea, los datos reales difieran de alguna forma. O sea, son simples indicativos, ¿no? O sea, como para vislumbrar, o sea, que efectivamente existe un potencial para el reuso considerando pues los niveles de estrés hídrico que se pueden presentar en los países, tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Pero sin duda, o sea, al final eso tiene que ser un ejercicio mucho más serio, digamos, de análisis, de viabilidad desde todas las ópticas para determinar si un proyecto debe de realizarse o no. Gracias. Siempre en la línea de los costos, preguntan, ¿se tiene un costo medio de operación y mantenimiento para hacer sostenible una planta de tratamiento en América Latina de acuerdo al tamaño de su población? ¿Se la dejamos a Cristian? Si tuviera la respuesta a eso, pues ya no tendríamos estos seminarios, ¿no? Pero no, es una pregunta muy importante. Se han estimado, les acabo de compartir en el chat un documento, se han estimado costos de operación promedio muy genéricamente por diferentes opciones, ¿no? Centralizadas, descentralizadas. Tenemos también un estudio global que se los voy a compartir en el chat, en donde muy genéricamente por país estudiaron costos de saneamiento en general, que puede incluir plantas de tratamiento. Pero en general no se ha hecho un ejercicio
a nivel Latinoamérica de decir, ¿qué pasa con la estructura de costos? ¿Cuál es el costo unitario, tanto de inversiones de capital como de operación y mantenimiento para distintas modalidades de infraestructuras de este tipo? Eso es lo que yo creo que hay que avanzar mucho. Daría información muy útil para, como dije, fomentar a que este sector tenga visibilidad en los presupuestos y en las finanzas públicas, por un lado, pero también para que dé información al inversionista, ¿no? Y eso es algo que tenemos que avanzar mucho en la región. Sí, y ahí tal vez, Malia, si me permites como complementar un poco sobre lo que comenta Cristian, ¿no? O sea, digamos, al final los costos pues van a variar mucho dependiendo de los procesos y de los niveles de tratamiento que demos, y también aquí la pregunta es si lo que queremos saber son los costos reales medios o los costos ideales para ese tipo de tecnologías, ¿no? Porque si igual no tenemos el suficiente personal para operar, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, ahí vamos a tener costos más bajos, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, como comenta Cristian, este es un tema donde recurrentemente nos planteamos que hay que ahondar más, pero sí, o sea, claramente pues va a variar de contexto a contexto, tecnologías y qué costos estemos considerando, ¿no? Si incluimos la amortización de la inversión, si no la incluimos, etcétera, ¿no? Gracias. No, vamos a dejar los costos un momentito aparcados. Agradecemos a Cristian, él está compartiendo en el chat el documento que les hablaba y dice ahí que tiene parámetros de costo, los invitamos a verlos en el chat. Y nosotros también hemos compartido los documentos, los enlaces para descargar los documentos de la normativa regional de saneamiento y del documento de indicadores, normativa técnica hecha para los países de América, bueno, de la región SICA. Y siguiendo con las preguntas, dice, ¿existen normativas para uso de aguas residuales para el riego agrícola? María Eugenia, no sé si inicias esta. Sí. Sí, bueno, existen ya unas normas que publicó la Organización Mundial de la Salud en 2006 y que son las que son comúnmente referidas para el tema de reuso agrícola, pero ya hay algunos países que están estableciendo con base en estas normas específicas para los países, ¿no? Entonces eso es lo que existe hoy. Yo quiero apuntar algo adicional a lo que comentó María Eugenia, y es que muchas veces nos enfocamos en que exista la norma, ¿no? O que exista la regulación, pero hay que dar mucho énfasis en la implementación y en el apego a la ley de esas regulaciones, ¿no? Muchas veces están muy bonitas ahí en papel, pero no se les da seguimiento, ¿no? Para su cumplimiento. Y eso es algo que es un vacío muy importante que genera altos grados de contaminación en los cuerpos de agua por la actividad económica y agrícola que se da en nuestros países, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En Colombia tienen estas corporaciones autónomas regionales que tienen un papel bien importante, ¿no? Para el seguimiento y el cumplimiento de las leyes ambientales y de las normas, pero no tienen las capacidades ni técnicas ni organizacionales, y es ahí donde el gobierno tiene que reconocer en qué medida va a dar asistencia técnica a estas corporaciones para que realmente cumplan ese trabajo de seguimiento y aplicación de las leyes en materia local, ¿no? Que es lo que afecta al final de cuentas la calidad de los recursos hídricos y de cuerpos de agua. Gracias. Aprovechamos para mandar un saludo también a la gente de Latinguash, Marcelo Encalada, que nos hacía un comentario sobre precisamente las grandes brechas que existen en saneamiento en cuanto a la zona urbana y a la zona rural,
que lo hemos estado viendo en los webinars pasados, y hace una pregunta sobre esto, sobre precisamente cómo se planifica hacia el sistema, hacia la zona urbana y rural. Dice, en su opinión, sobre los estudios de planes maestros de agua y saneamiento municipales, ¿se deben realizar de manera simultánea para el sector urbano y para el sector rural? Iniciamos con Cristian. Sí, muy buena pregunta. De hecho, eso es algo que en el banco tenemos una iniciativa que trata un poco de dar un enfoque integral, sobre todo en la parte de expansión urbana y periurbana, ¿no? Que se llama Citywide Inclusive Sanitation, donde se exploran diferentes opciones de saneamiento para los retos poblacionales que se están dando, ¿no? Esa iniciativa también se las puedo compartir por el chat. Acaba de ser lanzada hace poco y lo que tiene en previsión esta iniciativa es identificar los problemas que hay, sobre todo en esta transición rural-urbano y en la expansión de ciudades y aglomeraciones altas, y qué opciones de tecnología hay para el saneamiento. Conexiones condominales, diferentes mecanismos para incentivar conexiones masivas a la red de tratamiento, a la red de drenaje, a la red pluvial. Todas estas cuestiones son las que se analizan en esta iniciativa, ¿no? Hay un aspecto fundamental que es el de la inclusión, ¿no? Y que en las zonas rurales altamente dispersas es donde se ha dado énfasis en las soluciones individualizadas, ¿no? Pero para tener esas soluciones individualizadas, se tiene que generar también un mercado de saneamiento, ¿no? El manejo de lodos, de vertidos, de quién los va a manejar, cómo se van a procesar, cómo se van a comercializar en caso que tengan un valor de mercado. Y es ahí donde yo creo que también hay mucho espacio de mejora y de identificación de nuevas opciones, ¿no? Porque muchas de las zonas rurales, obviamente Latinoamérica es altamente urbanizado, pero muchas de las zonas rurales se están convirtiendo cada vez más en aglomeraciones con cierta escala, ¿no? Y ahí es donde debemos de pensar en cómo vamos a atender ese subsector que está creciendo a pasos importantes, y en qué medida también damos soluciones para la inclusión en las formas de saneamiento más adecuadas a esos contextos. Sí, y tal vez a mí también me gustaría complementar un poco lo que dice Cristian, digamos, hablando específicamente sobre el sector rural, ¿no? O sea, yo creo que esto de la integración entre sector rural, urbano, digamos, y esta separación que a veces hacemos entre ambos contextos, se refiere mucho a la responsabilidad que asumen los actores sobre esos ámbitos, ¿no? O sea, generalmente tenemos empresas operadoras que se enfocan en atender solo la parte urbana o periurbana. Entonces, el sector rural pues es atendido por otro actor o simplemente por nadie, y son ellos mismos quienes realizan las actividades de operación y mantenimiento y hacen sus solicitudes de financiamiento. Entonces, como que de alguna manera esa separación que existe hoy de responsabilidades o esa falta digamos, de que no asumen los municipios la responsabilidad de prestar también a rural, hace que muchas veces la planificación se haga solamente para el contexto urbano, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo que plantea Marcelo, o sea, lo ideal sería que, o sea, las empresas operadoras, cuando así lo defina su marco legal, o sea, asuman la responsabilidad sobre el municipio completo, lo cual podría generar además, pues, o sea, todos temas como de mayor sostenibilidad en términos de acceso a infraestructura también en el sector rural, pero bueno, sin duda es complicado por esta separación. Y también, pues, o sea, yo creo que ahí también muchas veces se presenta el reto sobre pues la parte social, que es muy característica
del sector rural y diferente al sector urbano, ¿no? Y que también es que muchas veces nos dificulta el abordaje conjunto, ¿no? O sea, como que se le da un trato distinto al rural por ser condiciones distintas, por requerir soluciones distintas y atención y acompañamiento distinto, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que verlo como de una forma más integrada sería algo en lo que debería de trabajarse. Gracias. En su experiencia, ¿qué tipo de tecnología para la planta de tratamiento de aguas residuales es más aplicable para la región centroamericana en tiempos de eficiencia, ahorros en costos de operación y mantenimiento? Comenzamos contigo, María Eugenia. Sí, yo creo que como lo comentaba cuando presenté la iniciativa, ¿no? Uno de los temas que nosotros planteamos es que no hay una solución que sea adecuada para todos los contextos. O sea, que realmente hay que hacer una revisión para ver cuál es la solución técnica más apropiada, ¿no? Y que esa va a partir de ese análisis de las condiciones de la población, de las características de los cuerpos de agua. Entonces, bueno, no va a ser lo mismo si optamos por una solución a nivel individual que si optamos por una solución a nivel descentralizado versus una solución centralizada, ¿no? Va a depender del tamaño de población, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los mensajes que nosotros mandamos es, o sea, el análisis de alternativas, o sea, previo a su selección. Lo que sí, claramente, como hemos visto, y es que en contextos donde, bueno, las tarifas son bajas, pues hay que optar por soluciones pues, de tecnología más cercana a la naturaleza, cuyos costos de operación y mantenimiento sean más bajos, ¿no? Entonces, si existe el espacio para una planta de lagunas, para humedales, etcétera, o sea, hemos visto que muchas veces, si existe el espacio, o sea, son más adecuadas porque requieren menos costos de operación y mantenimiento. Pero nuevamente creo que sí es importante analizar caso por caso. No sé si Cristian quiere agregar algo al respecto. No, María, nada de mi lado. Ok. Voy a dejarles una pregunta a ambos en general. Dice, y es precisamente, seguimos hablando de inversiones. Dice, ¿qué nos pueden recomendar para mantenernos en el ojo público y político, para continuar teniendo, perdón, voy a leer el contexto. Dice, en Perú, en el año 2019, el sector saneamiento ocupó el 5º lugar en inversión pública, detrás de educación, transporte, salud y seguridad. ¿Qué nos puede recomendar para mantenernos en el ojo público y político para continuar teniendo una inversión considerable, orientada al cierre de brechas de acceso? Cristian, si gustas, comienzas tú. Sí, esa es una muy buena pregunta. El enfoque que al menos dentro del banco estamos dando es el tema de la intersectorialidad, ¿no? O sea, no podemos seguir tratando nuestro sector solo entre nosotros. Los temas de agua trastocan sectores importantísimos para el capital humano, por ejemplo, para la productividad de las empresas y de las industrias, para la energía y para la agricultura. Entonces, siempre hay que tener un enfoque de cómo vamos a posicionar nuestro sector dentro de un marco más amplio, ¿no? Que trascienda nuestro sector. Hace poco lanzamos una iniciativa de seguridad hídrica en donde, por ejemplo, estamos estimando a nivel país los impactos que tienen los choques hídricos en la economía agregada, por ejemplo, ¿no? Cómo impactan la productividad agrícola, la escasez y la contaminación de los recursos hídricos que se dan para el riego, cómo afecta la falta de servicios, el capital humano, la carga de enfermedad por enfermedades transmisibles por vector o por enfermedades gastrointestinales. Y el tema de saneamiento ahí es fundamental, ¿no?
Si inviertes un peso en saneamiento, estás ahorrándote una cierta cantidad en el sector salud, porque estás dejando de llevar a estas personas al quirófano o al hospital porque tienen una infección grave por la falta de agua o saneamiento, ¿no? Y adecuado. Entonces, ese es ahí donde yo creo que tenemos que dar visibilidad a nuestro sector, trascendiendo más allá, ¿no? Seguridad hídrica también implica cadenas de abastecimiento de alimentos mucho más seguras, ¿no? Y eso es un tema que afecta a la nutrición infantil, la nutrición de los más pobres, ¿no? Seguridad alimentaria es un tema que también debemos de poner enfrente porque desafortunadamente muchos de los cultivos esenciales para la gente más pobre que vive en zonas rurales muchas veces se riegan con aguas residuales, ¿no? O aguas negras. Y esos son temas que hay que apuntar, ¿no? Para que se vea cómo la inversión en este sector genera retornos en otros sectores sociales y económicos. Gracias, sí. Ahí, Malia, me gustaría complementar un poco lo que dice Cristian, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros también pensamos que pues, hay que ver el saneamiento desde una óptica más amplia. Y como bien dice Cristian, o sea, pues tenemos que hablarnos, o sea, donde siempre vemos que hay un gap de comunicaciones con los ministerios de finanzas, ¿no? O sea, donde no logramos transmitir la importancia de invertir en nuestro sector y por eso nos ganan los recursos. Entonces, de alguna forma, generando evidencia, como la que comenta Cristian, de cómo el saneamiento contribuye a la salud de la población, cómo el saneamiento contribuye al desarrollo económico también, o sea, cómo el contar con cuerpos saneados va a ser clave para el desarrollo turístico, para el desarrollo inmobiliario, para el desarrollo pecuario, o sea, son cosas que como sector tenemos que estar generando. De verdad, si nosotros buscamos en la literatura, hay poca evidencia generada donde nos muestren estos datos y que puedan ser elementos que nosotros presentamos junto con nuestros planes de inversión. Entonces, yo creo que una cosa es trabajar en ese lado para poder transmitir un mensaje más claro de la importancia en saneamiento. Y yo creo que también, o sea, digamos, dentro de todo el tema que ahora tenemos con el COVID y donde pues ha cobrado toda esta relevancia el tema de la higiene y donde es clave la higiene para pues atacar el tema del virus, digamos, también debe ser algo que tenemos que aprovechar en el sentido de visualizar que también, o sea, la exposición a cuerpos de agua no saneados, el tener que estar en contacto con excretas que no son bien manejadas, pues pueden ser focos de otras enfermedades que vendrán más adelante y que es algo que tenemos que empezar a trabajar ya, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es algo que se debe hacer y digamos el caso de Perú, la verdad creo que lo he seguido de alguna forma, pues me parece muy interesante lo que han hecho. O sea, Perú tiene el tema del saneamiento muy bien posicionado dentro de las instituciones públicas, ¿no? Dentro del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento que se llama, digamos, con su plan de saneamiento, o sea, con respaldo financiero importante y donde también han identificado y han logrado pues canalizar recursos tan importantes de otros sectores como el sector privado para la inversión en infraestructura y avanzar en la cobertura que se requiere. Gracias. Tenemos otra pregunta sobre si hay proyectos exitosos de asocios públicos privados en el tema. Creo que perdimos a Amalia, pero igual creo que puedo ir ahí respondiendo. Igual y si Cristian me complementa si conoces tú otros, o sea,
A ver, yo creo que este tema de la participación privada en sus distintas modalidades es también algo que va creciendo en la región, sobre todo en lo que se refiere a plantas de tratamiento, ¿no? O sea, nos ha sido más complicado que el sector privado se involucre, digamos, en la prestación del servicio de agua potable, las redes de alcantarillado, pero particularmente en tratamiento de aguas residuales ha sido un espacio donde se ha encontrado el espacio para el sector privado a través de distintos modelos de diseño, construcción, operación, mantenimiento, operación y mantenimiento. Entonces, yo creo que sí son modalidades que poco a poco se dan. Digamos, el caso que conozco yo más, bueno, obviamente es el de México. Entonces, bueno, ahí hay muchísimas plantas que se han construido bajo este esquema, ¿no? La planta de Atotonilco, que es pues ahora la más grande de América Latina, que trata 25 metros cúbicos por segundo, pues es un esquema de APPs que pues resultó bastante exitoso, pero así, digamos, también hay otros países que han optado por estos mecanismos, ¿no? Como bien comentaba yo ahorita, pues el caso de Perú también, o sea, están impulsando este tipo de esquemas de una manera contundente y pues hay oportunidades para que siga creciendo. Sí, y solo para complementar, les acabo de compartir un link en donde traen toda esta información de APPs en agua y saneamiento, y también hay en otros sectores, ¿no? Electricidad, transporte, y en el tema de agua y saneamiento ahí vienen algunos vínculos con modalidades, ¿no? Que se han dado en cuanto, por ejemplo, empresas mixtas, joint ventures, acuerdos de concesión, contratos de arrendamiento y aftermatch, todo lo que tenga que ver con estos servicios, también para aguas residuales inclusive, y para riego, ¿no? Hay ejemplos en muchos lados, en el caso de Brasil, por ejemplo, la compañía de Sao Paulo, ellos tienen una alianza muy firme con el sector privado para dar servicio en diferentes zonas del estado y a nivel de la ciudad, pues bueno, la empresa levanta capital en los mercados bursátiles. En Perú, a través del banco, hicimos una operación para dar una garantía, ¿no? De solvencia a través de nuestro brazo del MIGA para que la empresa de agua tuviera acceso, ¿no? a estos mercados de capitales que si no tienen este apoyo de dar garantías, pues es muy difícil, ¿no? Y esas condiciones también se facilitan a través de los organismos internacionales, ¿no? No solo en la parte de deuda de créditos, sino también en la parte de ayudarles a establecer garantías que les puedan servir para recaudar. Y hay capitales y hay otras modalidades, ¿no? En este vínculo que les mandé, ahí vienen muchos ejemplos y modalidades, inclusive formatos de cómo son los acuerdos eficientes de concesión, de construcción, operación y traspaso, etcétera, ¿no? Gracias. Estamos viendo también comentarios sobre que nos están compartiendo los participantes. Vamos a leer este. Dice, en la República Dominicana, el INAPA está concluyendo una experiencia de soluciones rurales descentralizadas de saneamiento con el apoyo de la AECID. Seguramente se podrá compartir la sistematización que se está llevando a cabo. Se basa en un modelo de formulación y gestión participativa. Estaremos pendientes de conocer esta experiencia del INAPA y agradecemos a María Mercedes García habernos compartido la experiencia. Para finalizar, voy a utilizar esta pregunta que nos están dejando como una reflexión final. Dice, en los contextos del altísimo déficit fiscal de algunos países de América Latina y el Caribe, ¿qué propuestas de financiamiento proponen para atender la inversión pública en sistemas de saneamiento de aguas residuales, considerando la inviabilidad de que estos proyectos sean financiados exclusivamente en tarifas? Le damos la palabra a Cristian primero, si gustan.
Sí, bien brevemente, porque ya se nos viene el tiempo encima, pero bueno, ahí yo creo que hay un potencial muy fuerte en dos temas, ¿no? La reorientación de los subsidios, porque creo que con los subsidios que existen a tarifas podemos reorientarlos para eh, hacer un poco más con lo que tenemos. Si se cumplen ciertos objetivos de focalización y priorización para que las tarifas tengan el subsidio para las personas que más lo necesitan, ese residual que se ganaría por esa focalización puede utilizarse para reinvertir en el sector, ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión es, en muchas de las empresas de agua y saneamiento de nuestros países, existe un costo incremental en las pensiones y en los gastos corrientes, ¿no? Y eso está inhibiendo el potencial de inversión que pueda tener estas compañías. Yo creo que si se ataca ese problema, también podemos hacer más con menos. Y el último punto es lo que mencioné en la presentación, mejorar la eficiencia del gasto público. O sea, el sector, sabemos, recibe poco dinero en relación a otros sectores sociales de igual importancia, pero la eficiencia es muy baja, ¿no? En Latinoamérica del gasto público. Solamente mejorar la eficiencia del gasto público puede liberar recursos adicionales para poder invertir en este subsector, ¿no? Yo creo que ahí está una fuente de recursos importante y siempre teniendo en cuenta que debemos de empujar, como había dicho María Eugenia, ¿no? En el contexto del COVID, la importancia del sector para que nuestros presupuestos sectoriales no sean regresivos, ¿no? No se empiecen a, declinar en el tiempo, sino sean acumulativos, ¿no? Sean incrementales, como se dice, que respecto al presupuesto que obtuviste el año anterior, empujes para que el siguiente año te den eso y un poco más. Solo así es como podremos tener en su mayoría recursos adicionales para inversión. Sí, y bueno, y yo, Amalia, de mi lado, o sea, creo que coincido grandemente con lo que dice Cristian, ¿no? O sea, para mí son tres los aspectos clave, o sea, uno es eficiencia, que ya lo comentó ampliamente Cristian, el otro es instrumentos innovadores de financiamiento, ¿no? O sea, pensemos en mecanismos que nos permitan conseguir recursos para invertir y pagar diferidamente en el tiempo, y también la focalización de inversiones, ¿no? O sea, digamos, si bien ya tenemos recursos limitados, o sea, veamos que lo que invirtamos genere un impacto, ¿no? Entonces, que pensar que hacer la planificación y hacer la programación de inversiones tratando de focalizar hacia la generación de un mayor impacto en la población. Esas serían mis reflexiones sobre esto. Gracias. Agradecemos entonces a María Eugenia de la Peña, del BID, y a Cristian Borja Vega, del Banco Mundial, por tan excelentes presentaciones dadas el día de ahora. Agradecemos también a los participantes que han estado atendiendo este webinar. Enviamos un fraternal saludo a quienes nos están viendo de fuera de las fronteras de la región SICA. Vimos gente de Ecuador, de Perú. Les mandamos un abrazo. Y solo para finalizar, para hacer el cierre, solo le voy a pedir a los ponentes que podamos posar un poquito para tomar la fotografía oficial del webinar, que no pudimos hacerlo al principio. Listo. Y entonces agradecemos a todos su participación y damos por concluido este webinar, no sin antes recordarles que el próximo viernes tenemos la clase magistral y vamos a hablar precisamente sobre tecnologías que pueden aplicarse a la región. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Chao, gracias a ambos. Podemos dar por concluido entonces el evento.
Gracias. Muy bien, entonces damos por finalizado este webinar y paso a cerrarlo en este momento. Muchas gracias a todos. Gracias por el apoyo.